esto por agentes infecciosos como son metazoarios, protozoarios, hongos, virus, riquezas, entre otros. O también puede ser también el reservorio de la infección, que pues una persona, un animal, una persona que esté enferma y por supuesto la vía o puerta de salida. Salen las enfermedades a través de genitourinario, de mucosas, conjuntivas. Si yo les digo, ¿qué enfermedad se puede contagiar por conjuntivas? Una puerta de salida por conjuntivas, ¿cuál sería? A ver, señor, en contacto físico también hay. Puede ser de que también los niñitos, ¿no? La parasitosis, cogen un lápiz, lo chupan, lo vuelven a coger el otro y se van contagiando. O la tos, como dice que juegan con una pelota, la otra la chupa la pelota y ahí se contagia. Puede ser también vertical, ¿no? La madre hacia el niño, o puede ser propagación, ¿no? Pues una enfermedad cutánea mucosa por artrópodos, va picando, van teniendo y van teniendo la enfermedad. Y la puerta de entrada que puede ser, ¿cómo sería una puerta de entrada iatrogénica? A ver, ejemplos, ay, mis queridos alumnos. A ver, señores, vamos a dejar la Doctora, papa. doctora, ¿Cómo? a través de catéteres, sondas, Claro, puede ser inyecciones. por así es, ¿no? Una mala praxis, podemos equivocadamente contagiarnos, ¿no? O puede ser que una persona se haya hincado sin querer, ¿no? Coloque algo que haya tenido su VIH o algo. A ver, Median o Marian, Podría ser también por ventilación mecánica. por supuesto, ¿no? Todos los que son ventiladores mecánicos entran por una enfermedad y salen con otra. Excelente, muy buena intervención. Y los periodos susceptibles, pues toda persona que se supone que está sana, un estado general, que no está inmune, pero lamentablemente tiene sus inmunidades que no son muy buenas. Entonces, con todo ello, también hablamos de biológicos. Los biológicos, como hemos hablado, pueden ser metazoarios, protozoarios, virus, como tienen para que haga la enfermedad. Y entre otros agentes infecciosos. Inmunizados, pues les va a dar sarampión y la varicela. Situación que antes vivían. Es una infectividad intermedia. La lepra es de efectividad porque mire cuántos años de anticuerpos susceptibles, que es importante tenerlos sin especial lo que es la especificidad, que son las características propias, la capacidad de tener pues este microorganismo y difícil a veces de poderlo y de poderlo sacar de la enfermedad. Tenemos también infecciones inaparentes, ¿no? A veces no tenemos ni los síntomas, pero cuando donamos sangre, por ejemplo, como yo, su compañera, nos dicen, por si acaso usted tiene Chagas, y no sabíamos que eran portadores de Chagas, porque es una enfermedad
infectante, pero de muy larga data. Entonces, tenemos enfermedades inaparentes, tenemos enfermedades que sí son aparentes cuando dice estoy muy mal, o cuando son graves o fatales. Entonces, cuando llegamos al ya prácticamente está lo que llamamos pues la parte de virulencia, ¿no? Una letalidad en los casos fatales, sobre los casos aparentes va a ser muy determinante para que la persona fallezca. Con todo eso hablamos también de reservorio. Hemos hablado de reservorio, es donde ese microorganismo se va a multiplicar, no va a crecer, se va a volver infeccioso. En el humano, pues si esta persona no está protegida, va a ser un reservorio, tales como hemos hablado de las infecciones de transmisión sexual, hemos hablado sobre las hepatitis, sobre cuántas infeccioso. Y cuando hablamos de este humano, hablamos, supongamos, de la brucelosis, ¿no? Tomamos la leche de cabra o ese queso de cabra mal cocido y nos va a dar la brucelosis. O el tétanos, la leptospirosis, ¿no? Entramos a una piscina y realmente estamos parados en la orilla y a veces hay la orina. Y eso aspiramos y empezamos con malestar general, una gripe. Y no es una gripe, sino que tenemos es una leptospirosis. Y hablamos de zoonosis cuando ocurren pues las enfermedades entre el hombre y el vertebrado. ¿Cómo qué zoonosis conocen, jóvenes? A ver ustedes, ¿qué zoonosis conocen? ¿Qué enfermedad zoonótica? Y bien marcada, ustedes saben perfectamente. A ver, jóvenes, ¿qué enfermedad zoonótica conocen? La rabia, doctora. La rabia, otra. Brucelosis. Chagas, hablaron de Chagas. La brucelosis. Toxoplasmosis. ¿Cuál? Toxoplasmosis también. Toxoplasmosis. Muy bien. Ébola. Gracias. Gracias también a Diego que levantó su manito. Entonces, con todo ello, decimos que tenemos portadores, que puede ser la persona, aquella que está mal, ¿no? Que está tosiendo, aquella persona que puede contagiar a través de estornudos, aquella persona que puede contagiar por la sangre, como son las VIH, entre otras, por transmisión sexual o entre otros, ¿no? O reservorios inanimados, puesto que la gente antes fallecía mucho en la fiebre puerperal, porque cortaban el cordón con tijeras o gilets y la persona moría por tétanos. Entonces, esos son fuentes de infección y para tratar ello, acuérdense que tuvimos algunas medidas técnicas. ¿Ustedes estuvimos en confinamiento o no? ¿Qué pasó en la época del COVID? ¿Estuvimos aislados? ¿Estuvimos en cuarentena? ¿Aislamos el reservorio si no conocíamos la enfermedad? Entonces se puso eso. ¿Por qué no teníamos otra medida técnica para poder cortar esta cadena de transmisión de la enfermedad? Con todo ello, pues tenemos acá vías de salida y vías de entrada, ¿no? Acá tenemos las vías de entrada o salida, como la conjuntiva, el aparato respiratorio, digestivo, piel, mucosas, placenta, porque también se puede pasar cualquier enfermedad a través de la placenta de la mamá hacia el recién nacido. Por eso generalmente la mamá se le busca si tiene una enfermedad como sífilis, un VDRL, si tiene hepatitis y peor aún si es portadora de VIH. Entonces, para todo eso es muy importante la educación para la salud, ya que tengo a nuestros queridos alumnos que están editando su charla contra la tuberculosis, a quien agradezco, ¿no? Entonces, la mejor medida es educar, ¿no? Educar, lavarse las manos, cuando tenemos alguna enfermedad, pues tratar de tener la bioseguridad tanto para la persona que tiene la enfermedad, también como la que vive con ella. Es importante estas medidas, ¿no? A su vez tenemos cómo se puede contagiar la persona, ¿no? Cómo se transmite la enfermedad. Cuando estornudamos con las gotitas de fluja, ¿no? Por agua. Por agua, ¿qué enfermedad nos podemos contagiar por el agua? A ver, jóvenes. A ver, jóvenes, por el agua, ¿qué enfermedad nos podemos contagiar? El cólera. Cólera, Muy bien. Por vectores. No, por vectores tuve un montón. A ver, ¿cuáles? Por vectores. El Dengue. dengue, el Zika.
Zika, chikungunya, oropuche, todo. Muy bien. Entonces, para ello hay ciertas medidas de protección, ¿no? Que es la esterilización, la pasteurización, como hablábamos. Los quesos, la mayoría tiene que ser pasteurizado porque podemos tener una infección ahí. La desintoxicación, desratización, que es importante tener todos estos medios para poder cortar estos mecanismos de transmisión. Asimismo, hay que hablar de los pedos susceptibles, ¿no? Que los pedos susceptibles, esa persona, inclusive el propio animalito, que en circunstancias va a hacer que este agente infeccioso crezca en él. Supongamos que tenemos el murciélago, ¿no? El murciélago se contagia la rabia, va en la rabia, muerde a un perrito y así se contagia. Un Doctora, caso de... su micrófono está muteado. A ver. ¿Me escuchan ahora? Doctora, Sí, doctora. sí, doctora, se escuchaba bien. Vaya. Por ejemplo, un caso de una niña que fue a un campo acá al sur de Lima y que estaba jugando con un monito. De repente la niña casi al mes se puso mal y tenía todos los signos de rabia. Realmente que rápido se dieron cuenta porque la detectaron y cuando fueron a buscar con quién jugaba fue con el monito. Y el monito estaba ya muerto. Y cuando hablaban con la persona dijeron de que había muchos murciélagos por ahí y tenía picaduras cuando murió el monito en el lomo, ¿no? Entonces miren cómo pasan las enfermedades de un murciélago a un monito y el monito pues que le mordió pues el dedito a la niña, casi le dio, bueno, le dio la rabia, ¿no? Y pudieron cortarlo inmediatamente. Entonces es una niña, es muy distinto ver la edad del hospedero, es muy distinto una enfermedad de niño que una enfermedad de adulto. Por ejemplo, una sarampión un niño puede resistir, pero una enfermedad de sarampión una persona de 70 años, pues es difícil. Entonces hay ciertas medidas que hay que tener. Por ejemplo, la persona sana tiene que ser inmunizada. Tenemos que inmunizar a todos, pues eso es importante. La inmunización tiene que estar bien alimentada, tiene que tener una buena nutrición, su estado inmunológico tiene que ser excelente. Ustedes más que todos, el simple hecho de que van a ir a trabajar a hospitales, van a estar pues van a estar ahí teniendo muy en conjunto lo que son las enfermedades. Y las enfermedades, ¿cómo se llaman? Cuando uno la adquiere en un establecimiento de salud, se llaman las CIAs, infecciones aparentemente asociadas a la atención de salud. Antes la conocían como infecciones intrahospitalarias, ¿no? Entonces, estas infecciones asociadas a la atención de salud, pues hay que tenerlas mucho en cuidado. Por eso el uso de sus mascarillas, lávense la mano, porque seguimos teniendo actualmente virus sincitial respiratorio, tenemos COVID y tenemos también la famosa influenza, ¿no? Entonces, ese espejo susceptible, pues es esa persona que tiene que tener mucho cuidado, tener una buena alimentación, una buena inmunización y tomar todas las medidas de protección. Entonces, los hospederos tienen que tener mucho cuidado, pues hablamos de la piel. Una persona que tiene la piel con heridas y tantas situaciones o un problema en mucosas, pues es más factible que tenga una enfermedad. También cuando tenemos tos, estornudos, las lágrimas salidas, también uno contagia. No sé qué pena, está llorando, pero te está contagiando, ¿no? Y una defensa que tenemos es la misma acidez gástrica, ¿no? El peristaltismo hace pues de que podamos eliminar algunos agentes agresores que entran por la vía oral. Aparte, no descuidar la parte inmunitaria, el grupo étnico, la edad, el sexo. Debe depender mucho la edad de la persona cuando tiene una enfermedad. Hablamos de susceptibilidad de aquella persona que tiene una suficiente resistencia, ¿no? La persona a veces es muy susceptible. Uno dirá, ¿por qué a mí me dio el COVID y a ella no? Pues depende de la susceptibilidad de la persona y ahí entra otro mecanismo muy importante que es pues la resistencia, ¿no? Esa defensa que tiene el propio organismo que hace que no se multiplique estos microorganismos. Y entre la susceptibilidad que puede tener enfermedad de resistencia que combate a esta invasión, pues tenemos la inmunidad, ¿no? Es un estado de resistencia que asociado, como ustedes han estudiado, las citoquinas, en los cuales pues tenemos una producción de anticuerpos y hace que tengamos una defensa frente a estos microorganismos. Sabemos que tenemos una inmunidad activa, una inmunidad pasiva.
Una activa es cuando yo tengo la propia enfermedad, pues tengo la enfermedad y voy a tener un anticuerpo para esta enfermedad, ¿no? Otra activa también puede ser cuando yo me vacuno. Si yo me vacuno contra la fiebre amarilla, ¿me puede dar fiebre amarilla? ¿Qué dicen jóvenes? Si yo me vacuno contra la fiebre amarilla, ¿me puede dar fiebre amarilla? Sí, se le puede dar igual. Claro, pero estoy protegida en un 99.9%. Quizás una persona, pero generalmente están protegidas por esta vacuna, ¿no? Entonces es un 99.9%, una vacuna muy segura. Y una inmunidad pasiva es aquella donde la mamá le pasa la inmunidad tras la placenta, ¿no? Entonces, la mamá tenía cierta enfermedad y le ayuda a pasar al niño. Por eso es que en los primeros 25 días o 30 días el niño está protegido, pero siempre hay que vacunarlos. Y la pasiva también cuando utilizamos pues, la parte artificial, los sueros, cuando tenemos alguna mordedura de los oceles que nos colocan uno de ellos. Aparte tenemos esa persona que es el que alberga la infección, el agente infeccioso que lo llamamos portador. Entonces tenemos un portador en incubación que está incubando y él no sabe que está transmitiendo la enfermedad. Tenemos este aportador asintomático, ¿no? Que él tiene la enfermedad, ¿no? Sigue contagiando, como puede ser el caso de una ITS, sigue contagiando y él no siente nada. El portador convaleciente, ¿no? Está convaleciente, supongamos, de lo que es la sarampión y está contagiando porque todavía tiene pues las benditas costritas. El transitorio y a veces tenemos el portador crónico prolongado como es el que tiene tifoidea, ¿no? Sigue, o inclusive a veces lo tiene también el cólera. Sigue siendo portador de cólera. Acá vamos a hablar sobre ciertas enfermedades que ustedes ya la conocen perfectamente bien, las hemos estudiado, ¿no? Y me gustaría hacer esta clase un poquito más dinámica con ustedes. Y si yo les digo, ¿dónde encontramos malaria? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, jóvenes, porque quiero tener mucha participación de ustedes. ¿En qué parte tenemos malaria? Si yo les pongo el mapa del Perú, ¿lo tendríamos en Puno? No, ¿Por qué no? Por la altura. ¿El vector vivirá ahí? No, hay ciertos no. vectores que no viven ahí. Entonces, la gente etiológica sabemos que es el Plasmodium viva, el reservorio del hombre. ¿Quién te va a producir la malaria? La picadura de este mosquito hembra. La distribución tenemos en norte de selva y en costa, en norte y selva, y también parte de Puno, en la parte de Brahe, por si acaso. La moda de transmisión, pues ya saben que es este mosquito, la incubación de 7 a 14 días. Susceptibilidad, todos. ¿Por qué hay susceptibilidad? ¿Hay vacunas contra la malaria? ¿Qué dicen? ¿Hay vacunas contra la malaria? ¿Qué dicen mis brillantes alumnos? ¿Qué dice Alexander Miranda? Alexander, ¿tenemos vacuna contra la malaria? Eh, sí. ¿Dónde para vacunarme? No hay. No hay, Ujú. Alexander. ¿Ya? Acuérdense, no hay. No hay la vacuna contra la malaria, por eso todos somos susceptibles, tienen que cuidarse. Para si yo voy a una zona donde sé que realmente hay malaria, ¿cuál sería mi mecanismo de protección? Doctora, uno de los mecanismos sería usar ropa no con manga larga que cubierta, Perfecto. que cubra mayormente, ¿no? La piel Claro. en este caso. ¿Qué más? Muy bien, Reina. Muy bien. El uso de repelentes. Muy bien. El uso de Doctora, también la. podría ser la eliminación de los criaderos. Perfecto, ¿no? Entonces, todo eso suma. Entonces, inmunidad no hay, la letalidad, a veces si es falciparum, puede fallecer la persona. Acá hablamos lo que nos ha dicho mucho su amiga el día de hoy, la señorita Ríos, ¿no? Que hablaba mucho de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla pues causa mucho problema y lo tenemos en todas partes del mundo, ¿no? Dependiendo de dónde esté, por ejemplo, es el mismo.
Es un virus de la fibra amarilla en ARN de la familia Fabravidae, pero como se encuentra en el Nilo, decimos es el virus del Nilo. Si se encuentra en San Luis, decimos que si tenemos ahí donde se encuentra, pues lo mismo. Entonces, es un solo serotipo. Y Pedro, dime, Doctora, eh, si bien es cierto lo que comenta de que no hay vacunas contra la malaria, sería una ujú, afirmación de que no hay vacunas contra la malaria de forma general, ¿no? Pero sí la OMS recomienda vacunas RTS y R21 para algunos, para zonas sobre todo. algunos, claro, Ujú, pero depende de si solo- falciparum, malaria o vale. ujú, ujú, porque hay muchas variantes, ¿no? Así es. Ujú. Muchas gracias por tu intervención. Aquí sí que estás muy bien. Gracias. Ya, gracias, Es lo doctora. que pasa ahí con el dengue. Te tienes vacuna para el dengue. Probablemente nos protegerá con el DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Ahora dicen que cuando tú tienes, supongamos, vamos a la selva y nos pica, vamos a acá nomás al norte y nos pica, no sabemos cómo se ha picado. Supongamos el DEN 1. ¿Entendés? El anticuerpos para el DEN 1. Pero cuando me pica el DEN 3, ¿voy a tener anticuerpos? No, me va a dar otro tipo de dengue. Y ese tipo de dengue convertirse en hemorrágico porque ya tuve uno. Mi cuerpo ya respondió a uno y quedó mal. Y para el otro ya me va a dar el dengue 3. Entonces puede ser un dengue hemorrágico. Pregunto, la vacuna que están colocando los prácticamente DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Entonces, cuando te pica el dengue, ¿vas a hacer una hemorragia o te va a proteger? Eso todavía está en estudio, pero estamos colocando la vacuna. Se está colocando a nivel de la OPS, tal como pasa con la malaria. La malaria sí hay, pero acá en Perú no hay. ¿Por qué? Porque tenemos variables, tenemos varios subtipos. ¿Será ovale? ¿Será falciparum? ¿Cuál será? En cambio, la fiebre amarilla es un solo serotipo. Por eso tienes la vacuna que protege al 99.9% porque son estos mosquitos, pues, Amedeus, Aedes o cualquiera que te va a producir la enfermedad. Y el reservorio, ya saben, pues que puede ser la persona, ¿no? Cuando estamos en la zona, pues te da tu fiebre amarilla porque son en zona urbana. Si es que pasa con los lugareños. Dicen, no, yo vivo acá, nunca me he picado, pero da mucha pena cuando llega un hombre de 70 años y le pica y fallece por la fiebre amarilla. Nunca se quiso vacunar porque yo soy oriundo, nunca me ha pasado nada, pero le pasa. Entonces, el modo de transmisión, pues acá tienes la picadura de este mosquito infectado, por supuesto que tiene que ser la hembra, y acuérdense que pueden aparecer casos secundarios porque en tu cuerpo va a estar 10 días la enfermedad. El periodo de transmisibilidad, y acuérdense que puede ser ese mosquito que, que desde que antes que te infecte, pues ya puedes estar haciendo ya los pródromos y puedes estar transmitiendo. O sea, quiere decir que en ese momento te pica otro mosquito, le pica a tu compañera y llevó, pues lamentablemente, este virus. Y la susceptibilidad, pues todos. Los que no están vacunados, generalmente esa gente de 15 a 35 años que van en busca de oro, que van en busca de hasta de coca, pues lamentablemente a veces pierden la vida por no vacunarse. Inmunidad, existe la vacuna, como ya les digo. ¿Y por qué una persona mayor de 60 años no se puede vacunar? Pregunto, ¿ah? Dicen que la vacuna te protege de 30 a 35 años. Pregunto, ¿por qué una vacuna a personas de 65 años no es recomendable? ¿Por qué? Viene una persona de 68 años y dice, me quiero ir a Cuba. Me exigen la vacuna. ¿Lo vacunan o no lo vacunan? ¿Qué dicen acá mis brillantes médicos? Es porque su sistema inmunológico ya va a estar muy deteriorado o bueno, va a ser insuficiente como para soportar cuando, o sea, como la vacuna va a estar parte de la enfermedad, entonces puede ser riesgoso para ellos eso. Ujú. ¿Qué más podía hacer? A ver, ¿qué más podía hacer, jovencitos? ¿Qué más? A ver, ustedes. ¿Protege o no protege? ¿Lo vacuno o no lo vacuno?
¿Qué dicen? No, doctora, tal vez podría desarrollar el virus la persona adulta. Ese es uno de los principios, ¿no? Que puede desarrollar. ¿Qué más le puede pasar a esa persona adulta mayor? Puede generar efectos adversos. ¿Cómo cuál? Podría ser una encefalitis. Así es, ¿no? Entonces, a las personas mayores de 65 años se les solicita que no se le puede colocar. Se imaginan que va ahí a pasar una bonita reunión con la familia y la persona, pues lamentablemente, mayor de 65 años puede tener, pues aparte del olor, la induración que puede tener, puede causar pues hasta una cefalea, una irritabilidad, hasta una meningitis, ¿no? Una situación que es desagradable a esas personas, ¿no? Entonces, no es recomendable pues colocar la vacuna a estas personitas, ¿ya? Aparte, ya saben que cualquier vacuna te produce alza térmica, malestar, ¿qué más? Pero a los 60 años, inclusive dicen que puede tener, está comprobado que su cefalea va a ser muy alta, va a tener mialgias, puede tener un paro un shock anafiláctico, y más que todo puede hacer acuérdense, una encefalitis. Por eso, ¿qué se recomienda? Que se vacunen antes, situación que van a vacunar ustedes, ¿no? Entonces, si ya me protege, ¿para qué voy a esperar último? Tengo que ponerme 10 días antes de ir a la zona donde tenemos esta zona endémica, entonces tengo que vacunarme. Entonces, mejor me vacuno antes para ya tener mi protección, ir tranquilo a esa zona y no tener la fiebre amarilla. ¿Está bien? Entonces ya estamos aprendiendo mucho más que eso te habla, pero no está en los libros. Entonces la distribución, acuérdense que es en toda la parte donde tenemos pues la parte tropical, ¿no? En nuestro país tenemos bastantes cuencas donde hay agua, pues ahí vamos a tener pues el famoso mosquito en el Guayaga, Marañón, ¿no? Y por supuesto también en Puno, acuérdense. Entonces, las medidas, pues si uno ve una zona exótica, una zona endémica, de vacunarme contra la malaria, ¿no? La fiebre antiamarilla. La vacuna antiamarilla o vacuna contra la fiebre amarilla se pone 0,5 y una sola vez de por vida. Acuérdense, ¿ya? Entonces, y lo más importante, vacunarse 10 días antes. Y la eficacia, dicen que es el 100%, si no hablan de de un 99,9%. Acuérdense, nunca se vacunan niños menores de 9 meses ni a mujeres en el primer trimestre del embarazo. Situación que ustedes como médico deben saber. Otra enfermedad que es el cólera. ¿Por qué el cólera dice A00? ¿Qué significa? Significa A00. ¿Ese no es el CIE-10, doctora? Perfecto. Muy bien. El CIE-10, A00, acá en la China, en el Congo, en Cusco, en el Himalaya, significa que es cólera. Entonces, el cólera se causada por una enfermedad bacteriana, por Embrio cholerae, que es igualito al lavado de arroz, tiene sus vómitos, sus diarreas muy profusas y entran en una deshidratación rápida que realmente hay un tratamiento oportuno. Yo en mi época estuve en Arequipa, pues estuve en el hospital y me llevaban los casos de cólera que era terrible. No sabía si era lo que estaba cogiendo era vómitos o diarreas, porque de un solo vómito, una diarrea, la persona se iba completamente deshidratada, tanto que llegábamos a colocar en los 4 miembros, pues poníamos lo que era lactato, sueros y todo lo demás para poder compensar a estas personas. Y a veces se deshidrataban tanto que perdían hasta el bebé. Venía el papá trayendo a la esposa, venía trayendo al hijo, de repente a las 5 horas y el papá está completamente deshidratado. Situación que espero que nunca más aparezca porque es una pérdida de agua, de sales intravascular y extravascular que las personas fallecen, ¿no? Entonces, ya saben que es el virus cholerae y, y que tenemos varios subtipos, como es el clásico, el TOR, ¿no? El INAVA, pero acá hemos tenido el virus cholerae que fue identificado la primera vez
en el año 92, porque un cólera epidémico muy fuerte. Y el TOR, acuérdense que hace las formas muy graves, ¿no? Y tenemos también algunos que son leves o moderados. Entonces, cuando hablamos de este cólera, estamos hablando desde el siglo XVIII, ¿no? En que realmente tuvimos una gran infección, un gran brote epidémico causado por el biotipo TOR, que es el que siempre sale y causa pues estas epidemias. Entonces, generalmente la población más susceptible, vulnerable, que no tiene agua, no tiene esa agua, y por esta falta de lavado de manos, una buena higiene y no tener pues los servicios de saneamiento hacen de que sea más factible que las personas se contagien, ¿no? Acuérdense que, como dijo su compañera, el cólera se transmite también por los alimentos contaminados, ¿no? No se lavan bien, las aguas residuales salen sus alimentos y ahí van las excretas y ahí se contagia la persona, ¿no? Acuérdense que el reservorio siempre va a ser el hombre, por eso hablábamos, ¿se acuerdan de portadores? Hablamos de portadores, ¿no? Hay portadores que inclusive hasta después de la enfermedad siguen realmente albergando, botando pues lo que es el virus cholerae. Por eso es que algunas veces como estos se alojan en la vesícula biliar, inclusive hay que extraérsela, ¿no? Y después hablamos de estos reservorios. ¿Se acuerdan que hablamos de reservorio prolongado, reservorios crónicos? Y ahí está. La medida de prevención, como saben, es completamente esta buena higiene, una notificación obligatoria, tomar las mejores medidas de saneamiento y apenas tengamos el paciente, hidratarlo y darle su tratamiento, ¿no? Un tratamiento oportuno, podemos evitar que esta persona fallezca por una deshidratación. El modo de transmisión ya sea por los alimentos que van a estar causados por estas heces o esos vómitos de las personas infectadas, ¿no? El de periodo de incubación es cortísimo, de 3 a 4 horas, inclusive 5 días, y acuérdense que la transmisibilidad es mientras este portador sigue eliminando pues estas heces positivas con el virus cholerae. Acuérdense que son portadores crónicos. Si el tratamiento, acuérdense, como es un vibrio, yo le puedo dar un tratamiento con antibióticos, una tetraciclina, entre otros, pues puedo cortar la enfermedad y tener un control epidemiológico. La susceptibilidad es toda persona, también hay vacunas contra el cólera, ojo, pero no están muy diseminadas. Hay la vacuna, sí hay. La inmunidad, pues, provoca anticuerpos y la letalidad en casos de no recibir un tratamiento oportuno, pues supera casi el 50%. Pues en aquellas épocas más moría la gente por el cólera que por las propias guerras o batallas que tenían. Y lo más importante es darle un tratamiento y una rehidratación. Pues ustedes, no sé, habrán escuchado a sus papás hablar de las sales de hidratación oral, ¿no? Y los suros comunales, la unidad de rehidratación oral, entonces se les daba en aquellas zonas urbanas marginales que llamábamos antes los pueblos jóvenes. Una persona en la comunidad se le daba sales de hidratación oral y apenas se encontraban personas con vómitos con diarrea, teníamos que rehidratarlas. Se les daba su sal de hidratación oral para que comiencen a hidratarse y no llegar pues a un shock hipovolémico y fallecer la persona. Otra enfermedad que tenemos es la leishmaniasis. La leishmaniasis, ya saben que es un cuadro se puede decir, espectacular, porque tenemos la UTA, la difusa, la mucocutánea y la biselar, ¿no? La cutánea, ¿no? Y la mucocutánea son terribles el de tener la leishmaniasis. Ya saben que el agente etiológico es producido por un género de leishmania, ¿no? Y la distribución lo tenemos generalmente a nivel gran parte de Sudamérica y en el Perú. En la mayoría donde hay valles, donde hay cuencas, donde hay agua, pues vamos a encontrar vamos a encontrar la leishmaniasis, ¿no? Y en la forma de transmisión no existe persona a persona, solamente es producida cuando este flebotomo, este mosquito hembra, no sé por qué las hembras son las que pican y te van a dar la enfermedad. Nosotros en la parte norte la conocen como la titira o manta blanca, ¿no? En el Huánuco, otros le dicen capa blanca, otro chuspi, otro el angelilo, otro el alapo, donde realmente estamos refiriéndonos a la luxomía, ¿no? Entonces, estas luxomías son las que van a producir, van a picar y van a producir estos periodos endofílicos en la persona y la persona pues tiene la enfermedad. Pero de incubación
Puede ser de 2 semanas o varios meses. Se transmite solamente por la picadura de estos flebotomos. La susceptibilidad son todos, ¿no? Y más aún cuando tú tienes a una zona donde no tienes la protección como han hecho sus compañeros, pueden, inclusive en zonas endémicas, te puede dar la mucocutánea, ¿no? Es muy importante tener una buena inmunidad, sino en caso contrario, pues vas a tener la enfermedad. La letalidad, pues ya sea una leishmania cutánea, mucocutánea es baja, pero lamentablemente deja lesiones muy serias a nivel de la mucocutánea, y he visto casos en que sacaba la chalina el señor, no tenía ni boca, no tenía ni nariz. Hace mucho tiempo, un grupo de cadetes de ciertas armas se fueron a pasar lo que es valentía en la selva. A todos los alumnos los pusieron con chor en un río para ver cuán valientes eran. Pasó 2 meses y estos tenían ciertas lesiones costritas en el cuerpo que no sanaban, no sanaban, no sanaban. Eran alrededor de casi 100 personas. Cuando se les vio, realmente era ¿qué? Era la leishmania. Se les dio tratamiento, lo único que esperamos es que veamos qué va a suceder con ellos a unos cuantos años, ¿no? Otra enfermedad que la conocen, el tifus exantemático, ya saben que es producida por una riquexia, ¿no? Y el vector es el piojo. Lo hay mucho a nivel del Cusco, Apurímac, pero ya no tanto como antes se notaba en México. Y la transmisión es cuando se tritura el mosquito, han visto al piojo, lo suena y ahí sale, pues se excreta esta riquexia y se transmite pues las heces al alimentarse persona a persona. Y la incubación es de 12 días a 15 días o 2 semanas. El periodo de transmisibilidad, ya saben, cuando la persona se vuelve infectante, pica el piojo y así sucesivamente se va transmitiendo. Susceptibilidad, no hay vacunas, todos nos podemos tener. La inmunidad, pues, si te da una vez, pues ya tienes una inmunidad, y la letalidad, si no es tratamiento oportuno, dependiendo si es un niño o un adulto mayor, puede llegar a fallecer hasta 40%. La Yersinia pestis, en el cebolla y alrededor, dice que acá en Lima tenemos 15 ratas por persona, ¿te imaginan? Que Dios no quiera en un terremoto, como vamos a estar con la peste, y el vector es la pulga, ¿no? Lo hemos tenido muy a menudo en Lambayeque, ahora ha bajado demasiado, ya casi no se ve, y la transmisión, pues te va a dar pues esta picadura, y te va a dar pues la peste bubónica, la peste neumónica, y te puede hasta una sepsis, ¿no? Entonces, el periodo de incubación puede ser 2 a 6 días para la forma neumónica, y el periodo de transmisibilidad es cuando las pulgas se infectan, contraen la infección en días y semanas y te pueden dar, pues, siguen transmitiendo la enfermedad. Susceptibilidad, pues sí te la dan, pero dependiendo, porque dicen que te puede volver a dar. O sea, no te da una susceptibilidad de 100%, sino te puede volver a dar. La inmunidad te confiere inmunidad relativa, pues eso te dices, es una inmunidad relativa, pero pasado unos 5 o 6 años te puede volver a dar la enfermedad. Hemos tenido brotes y la que se ve muy alta es la parte neumónica. Otra enfermedad que ustedes ya no la ven gracias a la vacuna, pero sí se ve en otras partes del mundo, la poliomielitis, ¿no? Es una enfermedad, acuérdense, por un poliovirus que se ha distribuido a nivel mundial y se transmite persona a persona, fecal oral, ¿no? Entonces, es muy importante ver ese excretado de esas personas, tener una buena limpieza para que la gente no se pueda contagiar de la poliomielitis, ¿no? Ya no ven estos casos, estos niños con fierritos, que realmente dejaban mucha pena, porque gracias a la vacuna, que luego en otra clase vamos a hablar sobre la vacuna, pudimos combatir esta enfermedad, que la tenemos en el Perú, ya ha sido erradicada, pero sí hemos tenido post vacunación, ¿no? O sea, dependiendo, porque no todas las vacunas te puede dar la enfermedad, ¿no? Pero casi en un gran porcentaje las personas están completamente vacunadas gracias a la vacuna, no vas a tener la enfermedad. Del dengue ya no voy a hablar porque ustedes conocen perfectamente el dengue, saben que es por la picadura, ¿no? Y más que todo, siempre va a ser la hembra la que pique. Susceptibilidad, pues son todos. La inmunidad, pues depende qué serotipo te pique, el DEN 1, el DEN 2, el 3.
y lamentablemente puede fallecer la persona cuando te da un dengue hemorrágico, ¿no? Como ese ingeniero que realmente le picaron el mosquito, estuvo el dengue que bailaba, ¿no? Y se produce 3 días de malestar. Si al quinto día te recuperas o bien al quinto día te caes. Y ese quinto día ahí te pasa un dengue hemorrágico donde hay que cuidarte más. Entonces hay que estar al paciente dengue, observarlo para evitar pues este shock hemorrágico, situación que a veces ya pasó, no pasó porque el quinto día puede fallecer la persona. Otra es la Bartonella o, ¿qué más? ¿Qué otra enfermedad se llama esta bartolenosis? A ver, jóvenes, Fiebre de la orolla o muy bien, Diego, Enfermedad de Carrión. o la verruga peruana, ¿no? Que muchos lo han conocido y ciertos hasta historiadores como Garcilaso de la Vega describió la enfermedad que era producida en las verrugas, ¿no? En todo lo que fue en las tropas cuando vinieron los españoles. Esta enfermedad, pues los adquirieron los españoles acá y se llamaba la verruga peruana, ¿no? Inclusive esto fue registrado a través de los años por estos huacos, donde demostraban pues estas lesiones que tenían en cara. Entonces, el vector es un flebotomo, la luxomía. Existe distribución cuando una altura de 600 a 2.800 metros, pero sí les digo que acá nomás en Santa Eulalia ya se encuentra la luxomia. Ojo, no es que una persona que tenga bartonellosis te pica la leucemia y eso se dispara en un foco terrible. El periodo de transmisión ya sé que es producida por la picadura de flebotomos y la incubación es de 16 a 22 días, inclusive hasta meses. Periodo de transmisibilidad ya saben que es directamente cuando la persona, semanas o antes de que ya tenga la enfermedad, ya puede estar transmitiendo cuando el mosquito realmente cuando el mosquito realmente se contagia y te pica a ti, a la persona que está con el virus, y lleva el virus y te pica a la otra persona y así se va transmitiendo, ¿no? Generalmente dicen que esta enfermedad es más leve en niños, en adultos, pues tienen lo que escribió Daniel Alcides Carrión, y cuando no es muy bien tratada, pues realmente puede llegar hasta la muerte, ¿no? Por unas hemorragias que se producen y la fiebre de la orolla conocida puede llegar hasta un 10 al 90% de mortalidad. Otra enfermedad que usted la conoce, el carbunco, Bacillus anthracis, ¿no? Que la tenemos en Huancavelica, Caica, inclusive al sur de acá de Lima, por Lurín lo teníamos, ¿no? Es por inhalación de las esporas, ¿no? Por estas canas lamentablemente contaminadas de este Bacillus anthracis que hace que tengas la enfermedad. Inclusive este Bacillus anthracis también puede darte a los humanos a través de rasgaduras de piel y puede penetrar ahí, ¿no? La transmisión de persona a persona es muy rara, siempre son raros casos secundarios, pero se puede curar sin tratamiento, pero lo mejor es darle un tratamiento porque el periodo de incubación por la inhalación podrá de 60 días. A veces hay gente que quiere coger este anthrax o carbunco, Bacillus anthracis como una guerra biológica, ¿no? En que realmente desaparecen las personas, pero las cosas quedan intactas. Otra enfermedad que sí me da mucha pena hablar de ella es la difteria, situación que puede controlarse, situación que se puede eliminar siempre y cuando la persona vacuna difterias, tétanos y tos convulsiva, ¿no? La DPT. Y es producida por Corynebacterium diphtheriae, Percevolio es el hombre, de incubación de 2 a 5 días, pero la vacuna confiere la inmunidad. Nos dio mucha pena hace como 3 años y medio que falleciese una niña y un adulto mayor a consecuencia de la difteria, no los vacunaron. Y se acuerdan que comenzamos a todos vacunar contra la difteria porque realmente se desesperó la gente a tocar las puertas para que puedan ser vacunados, ¿no? Entonces da mucha pena que estas personas pues tengan la enfermedad a consecuencia que de una vacuna que pueda evitarse. Chagas hablaba muy bien su compañía en relación a lo que es el Chagas, almendra hablado, ¿no? Ya saben que es producido por agente etiológico de Trypanosoma cruzi, ¿no? El resto ya saben que es el hombre, y acá lo tenemos el Teratoma infestas, ¿no? El modo de transmisión ya sabe que puede ser vectorial, transfusional, por eso es que cuando uno va
donar sangre, ¿no? Te encuentran que es portador de Chagas. Entonces, la persona se infecta y tiene su parásito en su cuerpo. Ahí tiene megacorazón y todo lo demás que vamos a hablar posteriormente. Inclusive es una enfermedad conocida como una enfermedad crónica y sus complicaciones son cardiovasculares. Susceptibilidad a todos y especialmente las complicaciones que va a tener por esta chirimacha es terrible. Otra enfermedad es la meningocócica, que ya saben que es por un diplococo gran negativo. La inmunidad de esa persona, la primera transmisión se puede dar de persona a persona por las gotitas de saliva y principalmente esto te puede dar en niñitos o en adultos jóvenes, por eso hay que vacunarse. Otra enfermedad de hepatitis viral, ya la conocen, hepatitis viral A B, que hay que vacunarse. La periodo de transmisibilidad te va a dar por la piel, mucosa, relaciones sexuales, y el periodo de incubación es de 45 a 180 días. Puede ser pregunta de examen. ¿Y quién te da la inmunidad? La vacunación. Por si acaso, miento lo que es importante. Nosotros, ya hemos hablado, les he mencionado, en epidemiología no hablamos de una apendicectomía, no hablamos del paciente, nosotros hablamos de caso. Entonces, decimos caso probable sintomático de hepatitis, es toda persona que tiene ictericia, coluria y que tiene un aumento de las transaminasas, la TGP, la TGO y bilirrubinas. Entonces decimos, ojo, pues un caso probable sintomático. Caso probable asintomático es cuando se presentan las transaminasas, yo veo están altísimas, pero la persona no tiene ningún síntoma. Y caso confirmado es cuando yo realmente busco y pido en laboratorio mis marcadores serológicos y me sale positivos para hepatitis B. También tenemos portadores crónicos, que son persistentes, pueden estar por 6 meses, pero sin embargo, clínicamente son asintomáticos. Ojo, también tenemos portadores crónicos que son los que te van a transmitir, ya sea por todas las vías que hemos mencionado. Tétanos, ya saben que es una enfermedad producida por Clostridium tetani. Lo han encontrado en los intestinos de animales, en el hombre, por objetos contaminados y especialmente donde está en las zonas agrícolas. Hemos reducido mucho los casos de tétanos, no más que todo tétanos neonatal, porque antes la gente cortaba por el cordón umbilical con una gilet, con unas tijeras, con una piedra, y esas esporas penetran y muere el niño o muere la mamá, ¿no? Esto puede entrar por heridas, por eso por el trauma de la piel y las mucosas, no se transmite persona a persona, pero sí existe una vacuna, por eso es que se les pide a todos que se vacunen contra el tétanos. A veces uno se corta por un fierro o hemos tenido algún accidente y la vacuna nos puede salvar para no tener el tétanos. Y ahí está lo que hablamos, el tétano neonatal, acuérdense que es un bacilo gram positivo y que sobre todo las esporas entran por el corte del cordón umbilical, ¿no? Situación que ha mejorado y disminuido en los últimos años gracias a la vacuna. Otra enfermedad que hablamos, como nos ha dicho Moa, el día de hoy, Moa López, sobre la tosferina. La tosferina, el hombre no se conoce el estado de portador, pero si es un cocobacilo gran negativo, acuérdense que el contagio se va a hacer directamente por la saliva. Y los niños se contagian rápido porque están con la pelota, están con el lapicero y en las cunas, si el niño no está muy vacunado, pues va a contagiar a todos, ¿no? Cuando el niño estornuda, salen los famosos pues cocobacilos y producen la enfermedad. Es una tos tan persistente que el niño a veces se queda morado, ¿no? Llega hasta el vómito porque no puede resistir la tos. Es desesperante, una tos muy paroxística, una tos que llega hasta el vómito, ¿no? Entonces es muy importante que proteger a los niños, ¿no? Proteger a los niños. Y hay una discusión porque dicen que la vacuna te confiere por 10 o 12 años. ¿Quiere decir que a nosotros nos puede dar tosferina? Pregunto, ¿no? Entonces esto está en discusión. La sarampión, ya hemos hablado mucho de la sarampión, es sumamente contagiosa, hemos visto que tiene una alta virulencia, ¿no? Y tenemos 3 fases, la prodrómica, eruptiva y convalescente, ¿no? La prodrómica, una persona pues se siente mal, pierde el apetito,
¿no? Y comienzan a salir las manchas de Koplik en la mucosa de la boca. La eruptiva, después de los 5 días, comienza una erupción muy equimatosa, muy pequeñita, y va así, cuando uno se pone en un saco, de la cabeza hacia las piernas, ¿no? Hacia abajo. Acuérdense que esto no afecta a la palma de las plantas, de las manos y de los pies. Y la convalescencia es cuando ya la persona pues ya está terminando la enfermedad, ¿no? Y queda las manchas de la piel, ¿no? Donde ya no tienen las costritas, una forma grisácea, ¿no? Ahora, sarampión, uno dice, ¿hemos sarampión? Pues no, pero a veces informamos y y nos equivocamos de diagnóstico o hay diagnóstico diferencial. ¿Con qué? Con dengue, porque el dengue más o menos el tercer o cuarto, en el segundo o tercer día sale una pequeña erupción a nivel de abdomen, con escalatina, con rubiola, ¿no? Con parvovirus, entre otros. Entonces, el agente etiológico ya saben que pertenece a la familia de Paramyxovidae, de género Morbilvirus. Distribución generalmente en Europa. En Alemania dicen que es bueno que la persona tenga sarampión porque va a darle la inmunidad, no usan la vacuna, situación que a veces cuando la persona entra en una neumonía, pues se arrepiente. Reservorio el hombre, no hay transmisión de estas gotitas o las secreciones o las famosas secreciones que tiene la persona y que contamina, ¿no? Estornuda, tose, y estos artículos que tiene, esas chompas, esos sacos, esas sábanas realmente transmiten la enfermedad. Preincubación de 7 a 15 días o 14 días, y la periodo de transmisibilidad es 7 días antes y 5 días después que termine el sarampión. O sea, en todo ese proyecto se va contagiando la sarampión. Se dice que si la persona ya tuvo la sarampión, ya no te va a dar. Te da una muy buena inmunidad, pero lo mejor es dar la vacuna. La vacuna te confiere hasta un 98%, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido casos, el primer caso que tuvo con Ventanilla, que vinieron del extranjero, le hemos tenido casos acá en Chorrillos, hubo un brote producido por unos turistas que llegaron, y así sucesivamente hemos tenido hasta en el Cusco, por casos que vienen importados, y gracias a que nuestras personas están inmunizadas, no hacemos ningún brote epidemiológico. El ébola también nos habló su compañera Graciela, ¿no? Que agradezco realmente. El ébola es una enfermedad emergente recién descubierta en el año 1976. Acuérdense que comprende varias especies, y el reservorio generalmente son aquellos huéspedes que tienen este virus. Preincubación es de 2 a 21 días y aparece pues con una parte de fiebre, malestar general y también pues el riesgo de transmisión, ¿no? No hay riesgo de transmisión en incubación, pero cuando la enfermedad ya se asienta, pues es muy transmisible, ¿no? La transmisión puede ser por la propia persona, por animales, y se propaga rápidamente de persona a persona a través de secreciones, fluidos, líquidos corporales, entre otros, ¿no? La susceptibilidad a cualquier persona y la sintomatología. Más que todo es una sintomatología muy exacerbante, con dolor, fiebre, y hay una falla renal, esa falla hepática que hace que produce pues estas hemorragias internas y fallezca la persona, ¿no? Entonces hay que sacar rápido las pruebas, el tratamiento no hay, la prevención siguen usando pues es el lavado correcto de manos. ¿Y por qué se contagian? Porque en ciertos pueblos tratan de coger la ropa del muerto y lavarla, ¿no? Entonces, en el momento de lavarla y tener con la secreción, con los vómitos, las personas prácticamente se infectan y comienza otra vez la enfermedad, ¿no? Entonces, la transmisión del hombre puede ser hasta por el semen, por secreciones, por todo. Es realmente terrible la infección. Coronavirus, COVID, el SARS que tuvimos grave lo hemos tenido el MERS, y ahora hemos tenido el SARS-CoV-2, ¿no? El periodo de transmisión, ustedes ya lo conocen perfectamente. Yo no voy a hablar de COVID, ustedes creo que lo hemos vivido en carne propia. La susceptibilidad la hemos mejorado gracias a estas vacunas que hemos tenido, y el tratamiento no hay. Hasta ahora no hay, y hasta ahora tenemos COVID, pero quizás por la resistencia que hemos tenido gracias a la vacuna, pues
no llegamos a casos graves ni mortales, aunque hay algunos casos de incidencia de mortalidad en algunos sitios acá en el Perú. La viruela símica es una enfermedad también nueva, es una enfermedad emergente, hemos tenido el año 1958, en humanos se detectó en el 70, es producida por una virus conocida del mono, lo tenemos en Centroafricana y te transmite persona a persona, ¿no? Aunque ustedes no lo creen, hemos tenido como 48 casos acá en el Centro de Salud Virgen del Carmen por un periodo de incubación de 5 a 7 días. Viene con mialgias, dolor y la lesión. Las lesiones son mucho más grandes. Más que todo se va a ver con una pápula vesiculosa, pustulosa, grande y se va a encontrar más que todo en la mucosa oral y también en la parte genital, ¿no? Esto se transmite por vía sanguínea y más que todo por contacto sexual. Entonces, ¿qué hacíamos? En el laboratorio tenía que sacar una muestra de sangre, el hisopado de esas costritas, lesiones de piel y un hisopado naríngeo. Y la prueba es PCR a tiempo real para ver y vamos a ver que realmente esta persona tiene pues su viruela del mono. Entonces, la principal prevención de estos, hay que hacer un diagnóstico muy diferencial. ¿Con qué? Con la varicela, con la carosis, con la sarampión, con sífilis, ¿no? Con un eczema, porque a veces decimos, tiene la enfermedad, pero realmente no la tiene la enfermedad, sino hay que hacer un diagnóstico diferencial. Inclusive se parece mucho al herpes, pero el herpes no va a tener una vesícula pustulosa muy grande, que se más que todo en ciertas partes del cuerpo muy prominentes. Otras enfermedades de vigilancia, tenemos la peste, la rabia, la influenza, sarampión, chagas, dengue y todo lo demás, que lo vamos a ver en el transcurso de estas 16 semanas. Y con ello hablamos de una parte, agradezco realmente a nuestros alumnos, situación que se va a repetir el día de hoy también estas charlas, la atención primaria de salud. Hablamos mucho de la atención primaria de salud. La atención primaria de salud, acuérdense que uno de los que primero me habló fue pues acá en todas partes del mundo y acá en el Perú con Daniel Núñez Butrón, que decía que teníamos que enseñar a la gente a cuidarse. Entonces, cuando hablamos de atención primaria de salud, hablamos de esa posible distribución equitativa en los cuales queremos que las personas hagan un hincapié en su enfermedad, pueda realmente tener la prevención y los cuidados. Y eso se vio, ¿se acuerdan que hablaba mucho en la Declaración de Alma Ata del año 1968, en que todos queríamos dar una protección, promover la salud y decía una frase, salud para todos en el año 2000. Entonces, esa Declaración de Ginebra de Alma Ata de 1968 reitera que todos tenemos que tener completo bienestar físico, mental y social y no solamente ausencia de enfermedades. Entonces, esta desigualdad a nivel de todo el mundo hace que uno no tenga una buena salud. Por eso acá en el Perú tenemos el CIS, que posteriormente vamos a hablar de ello. Entonces, esto se ve reflejado, esta desigualdad de poder tener buena salud, en tener un trabajo preventivo, curativo, y más que todas las políticas tratan de reflejar pues las mejores condiciones económicas para poder llegar a nuestra comunidad con una buena atención. Entonces, para yo hacer atención primaria, comprende pues abastecer el agua, para evitar enfermedades como hemos tenido el cólera, entre otros, promocionar bien la salud, dar una asistencia materno-infantil, una buena planificación, que las señoras sepan cuándo tener un hijo y si tienen un hijo, pues traerlo bien al mundo en las mejores condiciones, inmunizar a las personas, que hablo yo sobre la salud, si yo no inmunizo, no vacuno, prevenir las enfermedades endémicas, pues si tengo una enfermedad endémica acá de malaria, fiebre amarilla, de dengue, pues hay que luchar contra ellos, o de tuberculosis, enseñar lo que es la prevención, ¿no? Mejorar el suministro de medicamentos, que las personas no se automediquen y dar pues un tratamiento de medicamentos esenciales, pues son un tanto de medicamentos que son pues de cierta nomenclatura comercial, sino dar medicamentos esenciales. Entonces, la atención primaria de salud tiene una macroeconomía que se habla del año 2001. Ha habido una declaración de milenio. En Johannesburgo se habló en el 2002 que teníamos que tener un desarrollo sostenible
Y en el Perú hay un fortalecimiento, porque se ha visto el primer nivel de atención de 2011 al 2021. Con todo ello decimos que la atención primaria es una necesidad sanitaria que tenemos que dar a todos los habitantes de un país, con equidad, con justicia, con una atención oportuna, con una cobertura y acceso universal. ¿Cómo hablo sobre atención primaria de salud? Hablo cuando hay una cobertura total. Por eso es que ahora todo el mundo tiene su SIS, su Seguro Integral de Salud. Tenemos que hablar de una participación comunitaria, que la gente se apodere y tenga su mejor prevenciones para no tener enfermedades, ¿no? Tenemos que tener una tecnología apropiada. Por eso es que se está viendo que a nivel de todos los establecimientos de salud de primer nivel ya se establezca la historia clínica electrónica. Tenemos que tener una programación integrada de necesidades y sobre todo recursos, ¿no? Recursos para poder dar una atención a estas personas. Entonces, cualquiera que sea la categoría de un establecimiento de salud, todos tienen que realizar pues su atención primaria de salud. El objetivo de todo eso es que tengamos una población asegurada, una cobertura y que realmente todos reciban una atención digna, que lo queremos tener. Antes no podíamos llevar a una persona si no usted depositaba 15,000, 20,000 soles para una atención. Si no tiene seguro, no lo atiendo. Ahora, con lo que es la atención primaria de salud, pues vamos a abordar problemas, necesidades para tener una atención integrada, porque no solamente le voy a dar salud, sino voy a darle promoción de salud, vamos a darle tratamiento, rehabilitarlo y que vuelva de nuevo a actuar en su comunidad, en su trabajo. Tiene que tener la atención primaria una sola vez, no, tiene que ser continua, tiene que ser activa y tiene que ser accesible. No voy a poner pues una atención primaria, un centro de salud pues en la punta del cerro, sino que sea accesible para que la comunidad vaya y reciba una atención completamente de calidad y de calidez. También tiene que participar quienes, los profesionales de la salud, la comunidad. Tenemos que tener buenas herramientas para poder responder qué enfermedades tenemos y sobre todo lo que hacemos nosotros. La atención integral también está comprendida en atención primaria con docente e investigación. Por eso es que la próxima semana van a llevar ustedes qué caso de investigación podemos realizar, qué proyecto de investigación sobre algunas falencias que hay en salud, tanto en la universidad, en nuestra comunidad o en nuestro centro de salud. Entonces, la atención primaria de salud es necesaria para que nuestra población esté sana. Entonces, para eso tenemos los establecimientos de salud. EESS significa establecimiento de salud integral, el cual no solamente, como decimos, es una construcción, sino tiene que estar conformada por un equipo de salud que dé no solamente también las atenciones esenciales, sino la atención de promoción y de prevención. Entonces, todo centro de salud, puesto de salud, hospital, tiene que dar un buen diagnóstico, una atención domiciliaria, una atención continuada, vigilancia, hacer docencia e investigación y, por supuesto, hacer gestión para adquirir más recursos y tener una buena atención de salud. Cuando hablamos de una atención, ¿no?, familiar y comunitaria, estamos hablando que tenemos que llegar a la comunidad, más que todo en el marco de esta familia nuclear. Por eso es que ustedes ven que nosotros hacemos guardas comunitarias donde vemos y acudimos a esa persona que está frágil, ese adulto mayor que no puede recibir una atención, o a esa gestante que no va a sus controles, o a ese niño que realmente le falta sus vacunas. Eso es lo que se requiere con las estrategias para una buena atención familiar y comunitaria. Entonces queremos que no exista pobreza, no exista desnutrición y que disminuya la mortalidad infantil y materna. Por eso hay un pacto del 30-30-30, ¿no? Lo que se requiere es que, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lleguemos al 2030 con un acceso que todo el mundo tenga pues una buena atención y todos tengan pues un seguro para recibir salud. Y existe la ley 29.344, donde todos ustedes, por si acaso, tienen su seguro de salud, ¿no? Este seguro de salud hace que ustedes tengan una atención en caso de cualquier accidente, en caso de una operación, el SIS los protege. Por esta razón también, por estas leyes y por este aseguramiento que se dio,
A nivel del mundo se festeja pues el Día Mundial de la Salud el 7 de abril porque todos tenemos que tener una cobertura sanitaria de salud. Entonces, para ello aparece la atención primaria de salud renovada. ¿Qué quiere decir? Que aparte de lo que hemos hablado, todos los pacientes o toda la población tiene sus derechos. Hay que respetar el género, la parte territorial y la parte intercultural. Hay que respetar las culturas de cada comunidad. Hay que respetar el género, sus derechos humanos y dónde viven. Ustedes me dirán, ¿saben de qué parte es esta? ¿Dónde han estado nuestros alumnos? ¿Saben qué dicen? Ustedes ven la foto, pero no me dicen dónde han estado. ¿Qué parte es esta? ¿Qué creen que es? ¿De dónde viene? A ver, mis queridos alumnos, ¿de dónde viene esta foto? Esta foto es acá, los pantanos de Villa. En los pantanos de Villa, al lado de lo que es la Encantada, pues hay un sitio que se llama La Isla, donde realmente existen personas y hemos ido con muchos alumnos a visitarlos, a darles una atención de salud. Muy bien, la próxima clase tenemos enfoque de riesgo, el canal endémico y qué es causalidad. Cuando hablamos de causalidad, todo es por algo. Esto tiene una causa. La causa te va a dar que tú tengas la enfermedad. Agradezco a mis queridos alumnos que estuvieron dictando su charla de tuberculosis. ¿Alguna crónica prolongada? ¿Cuál sería? Hemos hablado de eso va a venir para el examen. Ya les dije. Aquí llevamos un cortador prolongado y cuál sería el ejemplo, les he dicho. Hemos hablado sobre la susceptibilidad, la resistencia, la importancia que es las vacunas para poder prevenir a las personas, que es un espejo susceptible, y hemos hablado cuáles son los mecanismos de entrada o salida de las enfermedades. Con ello hemos recapitulado cómo estos los agentes infecciosos, físicos o químicos, y más que todo el daño y la cadena de transmisión que pueda hacia nosotros. Acá están los pantanos de Villa y es lo que les hablaba. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, doctora, ninguno. Ya. Entonces, el día de hoy nos vemos.